Siguen las consignas por allí. Le digo bienvenido al capitán de navío retirado de la Armada venezolana, Bernardo Jurado. Un placer tenerlo acá, señor. Un grato placer, Pedro. Muchas gracias. Y quería hablarle, por supuesto puede decirme lo que piense de Maduro, pero de Roy Chatterton, para que me cuente un poquito del personaje. Roy Chatterton era el cuñado del teniente de navío fallecido, compañero de mi padre, que murió en los años 60 luchando contra la guerrilla castrocomunista en Venezuela. Él era de la Infantería de Marina. Eso fue una emboscada terrible porque pueden imaginarse las personas que nos escuchan una granada fragmentaria dentro del jeep donde iba el teniente con 3 infantes de Marina. Pues miren, esa promoción de mi padre recogieron el cadáver con cucharillas. Esa es la cruda realidad. Y a esto le agregamos que le dieron tiros de gracia, estando ya muerto le dispararon en la cabeza. Fue algo terrible. Bueno, resulta que la esposa de ese teniente, que se llamaba Miguel Ponce Lugo, un individuo que fue un héroe, su esposa es la hermana de Roy Chatterton. Y Roy Chatterton desde el año 69, él nació el 17 de agosto de 1942, de manera que ya puede usted sacar la cuenta de cuál es su edad. Pero en el 69 comienza su importantísima carrera diplomática. Pero también podemos inferir, sin sacar muchos números antipáticos, las habilidades acomodaticias de Roy Chatterton, que sirvió durante los 40 años de democracia con todos los gobiernos de un partido o de otro, y por supuesto su carrera comienza en el 69 en Polonia, y de allí pasó a la Alemania occidental, no a la oriental, a la occidental, porque él era un furibundo defensor de la democracia. Caramba. Hasta que llegó Hugo Chávez, se acomodó nuevamente y, por supuesto, como ya todo el mundo sabe, pasó por Alemania, pasó por un país que se llama Gambia, pasó siendo embajador, pasó, por supuesto, por París, la bella France. ¿Cómo usted no va a ser embajador en París? Bueno, se tropicalizó un poco en el 2007, llegó a México como embajador, luego fue el canciller de la República de Venezuela y pues ahora mismo se encuentra morando becado junto a Insulza en la Organización de Estados Americanos. Y en los últimos días, y ayer lo compartimos con nuestros televidentes, dijo esa barbaridad de que las balas hacen un ruido diferente cuando atraviesan la cabeza de los opositores porque están huecas. Así es. Yo creo que Roy Chatterton demostró con ese infeliz comentario que el único cabeza hueca es él. Y realmente es vergonzoso que este individuo de baja laya haya representado a mi país en tantos otros países importantes. Estuvo en Inglaterra, entre otras cosas. De manera que yo creo que él no midió muy bien sus palabras y esto le va a traer un costo político muy importante, porque la verdad es que está haciendo una peligrosísima apología al delito, claro, y una peligrosísima apología al asesinato selectivo, porque al menos 10 de nuestros estudiantes, de los 40 y tantos muertos, 10 fueron ejecutados por francotiradores. Y él con una desfachatez y una alegría increíble, tratando, por cierto, con muy mal humor, porque le falta humor, que también es un síntoma de inteligencia. Roy Chatterton dice que una bala de un francotirador en el cerebro de un escuálido, que somos los opositores, suena hueco y sale rápidamente por falta de contenido cerebral. Una vergüenza aterradora. Y lo dijo en un programa donde los conductores tenían día libre de su visita al zoológico donde se alimentan y festejaron el comentario. Mientras, una valiente mujer que está básicamente como una de las principales figuras de la oposición en Venezuela, que es María Corina Machado, habla de lo que está viviendo. Eso uno se pregunta, si controlan la Asamblea Nacional y hacen con la Asamblea Nacional lo que les da la gana, ¿qué necesidad tienen de un habilitante? ¿Qué necesidad tienen? Esto simplemente demostrar eso, que hacen lo que les da la gana con los poderes públicos y que la Asamblea Nacional está simplemente de adorno para un régimen que es una dictadura militarista, mafiosa, que viola los derechos humanos de manera masiva y sistemática. Veremos su contenido, pero verdaderamente esto no es una buena señal. Y quiero también compartir algo que tiene que ver con el vicepresidente de mi país natal, Raúl Sendic, que hizo un comentario días atrás planteando que Uruguay no tiene elementos como para asegurar que es cierto lo que dice el gobierno de Venezuela sobre que haya injerencia de Estados Unidos. Y hubo mucha sorpresa. Sendic es hijo del fundador del Movimiento de Liberación Nacional de los Tupamaros, es de izquierda, pero al mismo tiempo planteó algo que muchos creen que
las pruebas no existen para cuando se habla de complots y cosas por el estilo. Y Maduro le ha dicho de todo sin mencionarlo por el nombre, y en las últimas horas el gobierno de Uruguay se quejó de ese planteo. Que han hecho toda una campaña de intriga. Por allá un amigo en el sur declaró, un gran amigo, que tiene un buen cargo, un importante cargo en un gobierno, que no le constaba la injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela. Qué vergüenza esa declaración. Y la verdad, por más que se diga 100 veces que hay injerencia de Estados Unidos, lo que se vive en Venezuela es responsabilidad del gobierno actual, no de lo que está en Washington. Sin lugar a duda. En primer lugar, para la declaración de María Corina Machado con respecto al habilitante. Esto es un viejo truco que se utilizó en la Argentina en la época de Galtieri, ¿no? Vamos a llamar al nacionalismo porque están atacando a nuestra patria. Alto, error, stop. Nadie está atacando a Venezuela. Se acaba de selectivamente a 7 individuos acusar de haber cometido crímenes de lesa humanidad en la violación de los derechos humanos. Hecho ese punto, el mensaje para los militares venezolanos está muy interesante, porque de las 7 personas, 5 son grandes generalotas que no saben cómo suena un tiro de allá para acá. Sí, un poco de gordos mofletudos, que ese es el ejército actual venezolano. Y ahora, por supuesto, Nicolás Maduro quiere una ley habilitante para luchar contra el imperialismo yanqui. Stop nuevamente. En primer lugar, no se requiere una ley habilitante para hacer eso, pero eso es un cheque al portador para que Maduro termine de pasarle la cucharilla a la olla y deja a Venezuela en la inopia, porque ella se encuentra muy cercano a la frontera de la hambruna, ¿no? Así mismo, y es una tristeza porque otra vez esta semana surgieron informes que hablan de que, diga lo que diga el gobierno venezolano, el país donde más ha aumentado la pobreza extrema es precisamente Venezuela. Groseramente, grosera y exponencialmente. Señor, un placer tenerlo aquí. Un gratísimo placer, Pedro. Muy, pero muy amable. Vamos a un paréntesis y al volver...